Hace justo un mes, el 9 de enero, un conocido cantante cristiano de habla hispana, un hombre con muchísima influencia en el mundo evangélico, si se puede decir así, escribió en su red social Twitter, en su cuenta, escribió esta frase que podéis ver ahí. Y dice: todo se resume en ámate a ti, ama a tu prójimo y ama a Dios. En ese orden, porque no podemos amar lo que no vemos sin amar primero lo que vemos. Y este tema del amor cristiano es un tema en el que hay tantísima información como confusión. Nos podemos hacer algunas preguntas. ¿De dónde procede el amor cristiano? ¿De dónde viene? ¿Cómo debemos amar los unos a los otros y cómo debemos amar a Dios? ¿A quién debemos amar primero? Aquí nos dan un orden. ¿Tiene sentido esta cita que hemos leído de este famoso cantante evangélico? Ellos, los que opinan como este hombre, dicen que como lo más cercano a ti eres tú mismo, pues tienes que amarte a ti primero. Después, lo siguiente más cercano es la gente de tu alrededor y tienes que amar la gente de tu alrededor después. Y después, cuando te hayas amado a ti mismo y hayas amado a la gente de tu alrededor, entonces podrás amar a Dios. Pero la pregunta es, ¿de verdad funciona así esto? Y lo más importante es, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a esto? Y si eres un hijo de Dios, espero que al escuchar una cita así, se te hayan removido las entrañas, te haya, como dicen, te ha dado mal cuerpo al leer algo así como acabamos de leer. Cuando lees una cita así, algo anda mal. Algo anda muy mal con este tipo de cita. Si tienes una mente instruida en la palabra de Dios, si tienes un corazón que desea servir a Dios, si tienes unas manos dispuestas a vivir para Dios, una frase así te debe causar náuseas incluso. Y lo digo con todo el respeto, porque en mi opinión este tipo de enseñanza cristiana hace más daño a la causa de Cristo que incluso las labores que pueden hacer sectas satánicas incluso. Esto hace más daño a la causa de Cristo que los ataques exteriores que puedan llegar. Vivimos en un mundo y en un tiempo cuando los psicólogos, los médicos, los filósofos, los educadores nos dicen que el mayor problema que tiene la sociedad, según ellos, es la falta de autoestima. Ese es el mayor problema de la sociedad. Según los expertos, estaba leyendo, y dicen que hay muchísimas actividades o muchísimas cosas que el hombre hace, muchísimas cosas incluso malas que el hombre hace, que son por causa de la baja autoestima. Cosas como la promiscuidad, el suicidio, el crimen, el aborto, la depresión, la pobre salud mental, otras cosas también, el estrés, la infelicidad, todo esto es porque el hombre tiene falta de autoestima. La falta de éxito en la vida, incluso algunos evangélicos, la incapacidad para amar a Dios, como aparece aquí, y muchísimas otras cosas, todos son resultados de una baja autoestima. Y si esto fuera cierto, si los desastres de la sociedad fueran culpa de la baja autoestima que tiene la gente, entonces deberías esperar que vas a una cárcel y te encontrarías ahí, pues, con gente con muy baja autoestima. Pero vas a una cárcel y se hizo un estudio con 200 criminales y les preguntaron, ¿te consideras una buena persona? Y todos dijeron que sí. Todos tenían un alto concepto de sí mismos. Entonces algo falla aquí. El problema que tiene el mundo no es la baja autoestima. Y si esto solo se quedara en el mundo, pues tira que va, pero es que esto se ha metido en la iglesia, y ha llegado hasta la propia iglesia de Cristo. Este cantante cristiano, que no he puesto su nombre para no meterme en jaleo, ni tampoco decir que todo lo que ha hecho este hombre tiene que ser malo, pero mucho cuidado, este cantante cristiano no se ha inventado esto de la nada. Ya antes de él vinieron muchos enseñando este tipo de cosas. Un tal Walter Trovich, nunca lo había leído, pero gracias a Dios que nunca lo había leído, alemán creo que es, en un libro que se llama Ámate a ti mismo, es supuestamente cristiano este libro, dice más o menos lo mismo. La autoestima es el prerequisito y el criterio para nuestra conducta hacia nuestro prójimo. Sin autoestima
no puede haber amor hacia los demás. Usted no puede amar a su prójimo, usted no puede amar a Dios a menos que usted primero se ame a sí mismo. Otra vez algo más parecido. Y esto llega hasta la misma doctrina del Evangelio. No sé si habéis oído el nombre de un tal Robert Schuller. Fue un televangelista en Estados Unidos muy famoso, que seguramente se hizo multimillonario. Y este hombre llegaba a decir esto y mirar la frase, que es que yo cuando la he leído me parecía increíble que alguien supuestamente evangélico, aunque de evangélico no tenía nada, que pueda decir esto. El hombre este decía: una vez que una persona cree que es un pecador indigno, es dudoso que él pueda honestamente aceptar la gracia salvadora que Dios ofrece en Cristo. Es decir, estaba diciendo, si te consideras un pecador indigno, entonces ya no vas a poder aceptar la gracia salvadora de Cristo. Es justo lo contrario, la Biblia nos dice justo lo contrario: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y leemos de muchos casos, todo cristiano primero tiene que considerarse indigno para aceptar el regalo de Dios. Pero mira lo que decía este hombre. Yo la verdad, cuando leo cosas así, no tengo ni idea qué Biblia leen. Seguramente el problema es que no leen ninguna Biblia, no leen la palabra de Dios. Y aquellos que piensan cosas como lo que tenemos aquí, este mensaje que puso en la red social, y si miráis un mensaje que muchísima gente sigue a este hombre, mira lo que este hombre dice y apoya lo que este hombre opina, lo que están haciendo es básicamente tergiversar la palabra de Dios. Dicen que se basan en un versículo de la palabra de Dios, el versículo de Mateo 22, 37, 40, pero este versículo dice justamente lo contrario. Ahora, ¿en qué se basan? Pues se basan en 4 palabras. ¿No dice el versículo amarás a tu prójimo como a ti mismo? Como dice como a ti mismo, entonces hay que amarse a uno mismo. Cuando eso no es lo que dice el texto, y por eso tenemos que leer bien la Biblia y mirar bien lo que dice. ¿Qué dice el texto? Lo voy a leer. Jesús le dijo, estaba hablando con este hombre que estaban hablando sobre cuál es el más grande mandamiento, y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande, y más grande mandamiento, creo que dice en otro lugar. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esta gente enseña, como el cantante que hemos visto antes, que hay 3 mandamientos aquí. Está primero amarse a uno mismo, después amar al prójimo y después amar a Dios. Pero el orden que lo pone Jesús mismo es justo lo contrario. Solo aparecen 2 mandamientos aquí, no 3. Y dice, primero ama a Dios y después ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora quizá nos podemos preguntar, ¿y es que la Biblia no habla del amor a uno mismo? ¿Del amor propio? Pues sí que habla, una vez se nombra. Voy a leer un versículo en 2 de Timoteo 3, o quizás lo podéis buscar conmigo. En 2 de Timoteo 3 sí que habla la Biblia sobre el amor a uno mismo. Y creo que solo en este pasaje se habla. 2 de Timoteo, a ver si lo encuentro yo también. 2 de Timoteo 3, del 1 al 2. Mira lo que dice la Biblia del amor a uno mismo. 2 de Timoteo 3, versículo 1. También, es decir, Pablo le está hablando a Timoteo, le está avisando y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y qué peligro hay? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Habrá hombres amadores de sí mismos, y eso es lo primero que dice. Y luego dice: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y sigue. ¿Pero qué es lo primero que dice? Hombres amadores de sí mismos. Esto es lo que la Biblia habla sobre el amor a uno mismo, y no es algo positivo. No es algo, el enfatizar ese amor a uno mismo no es algo bueno. La Biblia nunca dice: ámate a ti mismo. La Biblia nunca dice eso. No encontrarás esas palabras en ningún lugar. ¿Por qué? Porque nadie tiene que decirnos que nos amemos a nosotros mismos. Ya nuestra propia naturaleza se ama lo suficiente. Y quizá tú dices: bueno,
Bueno, espérate ahí, creo que estás yendo demasiado lejos, Alex. Yo conozco a mucha gente con baja autoestima. Y creo que estás equivocado, Alex, porque esta gente tiene problemas con baja autoestima, se deberían amar a ellos mismos mucho más. Pues me parece muy curioso que si hay ese verdadero problema en el mundo, me parece muy curioso que la Biblia no hable de ese problema. Si de verdad eso fuera un problema serio en el mundo, la baja autoestima, la Biblia dedicaría mucho tiempo a hablar sobre ese problema, pero no lo hace. Y creo que lo que hoy llamamos baja autoestima no lo es en realidad. No lo es. El problema de la baja autoestima en realidad es un mito, no es un problema de la baja autoestima, es muchas veces orgullo disfrazado, timidez en algunos casos, ganas de protagonismo en otras y muchas otras cosas. Pero no es el gran problema que muchos hacen de la baja autoestima, más bien tenemos un problema con lo contrario. Con lo contrario es que tenemos un problema, con la alta autoestima, con que el mundo te dice, ámate a ti mismo, tú vales, tú te lo mereces, ponte a ti primero, edifica tu propia estima. Eso es lo que el mundo nos dice y ese es el problema que tiene el mundo. Pero incluso, aunque ahora eso se está aumentando y lo vemos pues en todo, en la filosofía del mundo, enchufas la tele, en las canciones, en las películas Disney, en lo que sea, ves que esto se está influenciando y se está metiendo, no es algo nuevo, aunque ahora se haga más. ¿Por qué? Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, Pablo tenía que hablarles a los romanos y es curioso lo que les dice. Romanos 12, versículo 3. Dice ahí Pablo, digo pues, Romanos 12, 3, el libro de Romanos es todo en cuanto a doctrina, es doctrinal hasta el capítulo 11 y ya el 12 empieza la práctica. Y en cuanto a la práctica, de lo primero que le dice Pablo a los romanos es, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. He escuchado a veces este texto ser predicado y gente diciendo, ahí lo que Pablo está diciendo es que no hay que tener ni más alto concepto de sí mismo, ni más bajo concepto de sí mismo. Pero eso no es lo que dice Pablo. Yo leo ahí que Pablo dice que no tenga más alto concepto de sí mismo. ¿Por qué? Porque ese es nuestro gran problema. Ese es nuestro gran problema, que tenemos más alto concepto de nosotros mismos de lo que debemos tener. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, cuando esto se refiere, cuando llegamos ya al tema del amor, ¿cómo debemos amar? ¿A quién debemos amar? Pues los defensores del amor propio concluyen que ahí está la base de todo. La base de la infelicidad del mundo, la base de que el mundo no es feliz, es porque no se aman a sí mismos. Eso es lo que estos defensores del amor propio dicen. Pero aquí en Filipenses, si volvemos otra vez a Filipenses, que estamos viendo lo que es el gozo verdadero, el gozo en Cristo, la felicidad verdadera que todo el mundo deseamos, pero que solo en Cristo se puede encontrar. En Filipenses, Pablo no habla nada del amor propio. Cuando habla de cómo de verdad poder ser gozosos y felices en Cristo, no habla del amor propio, sino del amor a Dios y del amor al prójimo, lo mismo que Cristo había dicho algunas décadas antes. Exactamente lo mismo. Y es que el cristiano es llamado una y otra vez en la palabra de Dios a amar a Dios y a amar a su prójimo. Eso es a lo que el cristiano es llamado. No es llamado a amarse a sí mismo porque ya nos amamos a nosotros mismos. Eso ya viene de sí y eso es lo que tenemos muchas veces que apaciguar porque nos amamos demasiado. El cristiano es llamado a amar a Dios y a amar a su prójimo una y otra vez. Y eso es lo que Pablo le dice a los filipenses en versículo 8 y 9, que son los versículos que vamos a ver en el día de hoy. Versículo 8 dice Pablo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento. Amor entrañable es de lo que queremos hablar en el día de hoy. Ese amor entrañable que la Biblia nos habla de que amemos a Dios y a nuestro prójimo con este amor entrañable. Pues hay varias cosas que queremos ver. La primera es el origen
El origen de un amor entrañable, el origen de este amor entrañable del que habla Pablo. Cuando Pablo dice ahí, en el versículo 8, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ese es el origen de todo amor, el amor de Cristo. Ese es el origen. Dice ahí unas palabras bastante fuertes, con el entrañable amor de Jesucristo. La palabra entrañable amor es una palabra sola en el original y habla, es una expresión muy fuerte, algo muy profundo. Habla de las entrañas. ¿Qué son las entrañas? Pues lo que tenemos en el interior, los órganos internos. Si se dice físicamente, pues habla de los órganos internos. Pero cuando se habla metafóricamente, como está hablando aquí Pablo, nos habla de algo profundo, algo interior, algo que no es superficial y externo, y es que el amor de Cristo no fue algo superficial, algo que mostró una apariencia, no, fue algo interno y profundo, ese amor que mostró Cristo, ese amor entrañable de verdad es el amor de Cristo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es posible que nosotros, criaturas depravadas, mostremos un amor entrañable? ¿Cómo es posible que nosotros seamos capaces de amar a alguien que antes odiábamos? ¿Cómo es posible que un cristiano muestre un amor entregado, un amor entrañable, sin recibir nada a cambio? Muchas veces ocurre. ¿Cómo es posible que un esposo o una esposa muestre un amor a su cónyuge y su cónyuge continuamente le está humillando, lo está tratando mal, y el otro cónyuge, el esposo o la esposa, está continuamente mostrando ese amor entrañable? ¿Cómo puede ser? Pues todo esto es solamente el origen de todo esto es el amor de Cristo. Solamente a través del amor de Cristo. El amor de Cristo es el origen, es la fuente, es la causa del amor del cristiano. Juan 3:16 nos habla del amor de Dios en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor es dar, el amor se evidencia por dar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo vimos ya el año pasado en Efesios 3, estudiamos del amor de Cristo en otra oración del apóstol Pablo, que oraba por los efesios para que ellos sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Pero de qué? Del amor de Cristo, de comprender y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así es el amor entrañable de Dios a su pueblo, de Dios en Cristo. Es, si lo pudiéramos pensar, vas arriba de una montaña y ves un lago tremendo allí arriba de una montaña. Me acuerdo hace bastantes años, quizá 13 años, fui con mis padres a Asturias y, si mal no recuerdo, ahí los lagos de Covadonga o algo así, tenías que subir unas montañas y te encontrabas el lago allí arriba, un lago precioso. Y así tenemos que ver, el amor de Cristo es ese lago, pero no un lago pequeño, un lago infinito, ancho, largo, profundo, alto. Y de ese lago o de ese mar, si se puede decir, de amor de Cristo, es de donde salen todos los ríos, si se puede decir así, de amor cristiano que mostramos nosotros a Dios y a nuestro prójimo. Es la fuente infinita del amor fraternal entre creyentes. ¿No lo dijo así el apóstol Juan? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él es la fuente, el origen de nuestro amor que mostramos. Ahora, ¿qué significa esto? Pues significa que es Dios, es Cristo, el que nos da el poder para poder amar. Él nos da el poder para poder amar. Es un poco una redundancia, pero Él nos da el poder para amar. Romanos 5, versículo 5, un versículo precioso, dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando Dios nos salva, derrama su amor, ¿de qué manera? En nuestro corazón, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Cuando somos salvos, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y con Él trae ese amor de Dios. ¿No es el amor el primer fruto del Espíritu? Pues así el Espíritu Santo nos muestra y nos derrama ese amor de Dios.
y nos da el poder para entonces amar nosotros a nuestro hermano y amar a Dios. Ahora, el Espíritu de Cristo vive en nosotros, entonces decimos como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y es por eso que puedo amar. Un comentarista lo decía de esta manera: cuando Pablo dice aquí, os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, dice, era Cristo y no Pablo quien vivía en Pablo. No sé si lo entendemos, era Cristo y no Pablo quien vivía dentro de Pablo. Así que Pablo no es movido a amar en el corazón de Pablo, sino con el corazón de Cristo que moraba dentro de Pablo. De esa manera es como el cristiano debe de actuar, porque Cristo mora en nuestro corazón. Ahora, nos da el poder para amar, también nos da el ejemplo para amar. ¿No dijo eso Cristo? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es este mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros. ¿Y cómo nos debemos amar? ¿Cuál es el ejemplo? Como yo os he amado. El ejemplo del amor que tenemos que mostrar es Cristo mismo, y Pablo, por supuesto, quería seguir el ejemplo de Cristo. Miremos un segundo en Filipenses. ¿Cómo es el amor de Cristo? Pues mira Filipenses 2:6, lo que dice del amor de Cristo. Dice, hablando de Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, esta es una descripción sublime, majestuosa del amor de Cristo, Cristo siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se siguió humillando, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es una descripción del amor de Cristo. ¿Y qué hace Pablo en él? ¿Y qué hizo Pablo? Pues querer seguir el ejemplo de Cristo. Mira lo que dice capítulo 3, versículo 5. Habla de todo lo que el pedigrí que tenía Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este es mi pedigrí, estos son mis títulos. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué hacía Pablo? Pues si Cristo ha amado de esta manera, yo quiero seguir su ejemplo. Si Cristo dejó su gloria y dejó su honor para venir a salvarme, yo dejo mi gloria, yo dejo mi honor, yo dejo mis títulos, los tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, también lo siguió en cuanto a sacrificarse. Cristo se había sacrificado por los suyos. Y Pablo también se quería sacrificar por sus hermanos, quería seguir el ejemplo de Cristo. El amor de Cristo nos da el poder para poder amar, nos da el ejemplo para amar y también nos da la motivación para amar. Muchas veces nos falta motivación. Ay, es que ¿por qué tengo que hacer esto? Pues la motivación es el amor de Cristo. Segunda de Corintios 5:14, lo leo, dice ahí, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo estaba ahí hablando de cómo un cristiano debe vivir para Cristo y no para sí mismo. ¿Y cuál es la motivación para vivir así? Pues el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Quieres la mayor motivación para amar a tu hermano, sacrificarte por tu hermano, para amar a Dios? Pues mira el amor de Cristo. Mira el amor de Cristo. Hemos cantado en el Monte Calvario había una cruz. Y hemos cantado de mirar a esa cruz y ver lo que allí ocurrió. Mira el amor de Cristo en esa cruz. Mira cómo Cristo dejó su gloria, honor y majestad para venir a este mundo y vivir de manera humilde y para humillarse, para salvarnos. Observa la cruz de Cristo desde todos los ángulos para ver el amor de Cristo. Piensa en tu pecado. Piensa en tu pecado que está ahí clavado. Que es que no es que Cristo murió como algo bonito, no, es que tus pecados y mis pecados, mis mentiras, mi impureza, todo eso es lo que le clavó a Él allí en la cruz. No es algo abstracto lo que hizo Cristo en la cruz, es algo personal por nuestros pecados. Piensa en eso, mira el amor de Cristo en la cruz y creo que tendrás suficientes razones y motivaciones para amar como debes. Así que el origen de un amor entrañable está en el amor de Cristo. Pablo amaba con el entrañable amor de Jesucristo. Pero en segundo lugar queremos ver el obrero con un amor entrañable. ¿Quién es este obrero? Era Pablo.
Era Pablo, porque ahí en el versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, y después dice, con el entrañable amor de Jesucristo. El origen de todo el amor es el amor de Cristo. Y así Pablo lo mostraba. ¿Y cómo mostraba Pablo este amor? ¿Cómo Pablo era un obrero que mostraba este amor? Pues ya Pablo había hablado antes de esa comunión que tenía con los filipenses en el versículo 7, lo vimos ya hace 2 semanas, y me parece muy sugerente e interesante que siempre Pablo habla de todos vosotros. Lo vamos a ver una y otra vez aquí en Filipenses, y en el primer capítulo lo hemos visto un montón de veces, habla de todos vosotros. Quiero tener comunión con todos vosotros, no me dejo a ninguno, los tenía en el corazón. Así que después de esa comunión que tiene con los filipenses, ahora pone a Dios por testigo. Eso es algo serio, muy serio, porque él quería que ellos estuvieran completamente seguros de que Pablo les amaba, de que Pablo tenía un hueco especial en el corazón por ellos. Y habla Pablo de todos vosotros, no se dejaba a ninguno, todos ellos. Por supuesto que los amaba, y en gran manera Pablo había sufrido azotes allí en Filipos, había sufrido la cárcel allí en Filipos, las condiciones inhumanas allí en Filipos, lo había sufrido Pablo por ellos, por amor a ellos, por supuesto que les amaba. Y aquí dice, pongo a Dios por testigo de que os amo a todos vosotros. Y sabes que Dios no puede mentir, Dios es el juez, Dios ve el corazón, y conocía perfectamente el corazón de Pablo y sabía que era así. Pablo estaba escribiendo inspirado por Dios, el Espíritu Santo. Así que por supuesto que esto era una verdad en el corazón de Pablo. Y te pregunto, ¿y tú y yo? Dios de nuestro corazón ve lo más profundo, y Él ve lo que amamos y lo que odiamos. Él ve a quién amamos y a quién no amamos. ¿Podrías poner a Dios por testigo de que amas a todos tus hermanos? ¿Podrías poner a Dios por testigo de que amas a todos tus hermanos? O quizá pones una cara sonriente el domingo, ay hermano, tal, tal, y luego en casa hablas del hermano y tal, y mira lo que me hizo, lo que no me hizo, lo que me dijo, lo que no me dijo. Una espinita clavada que tienes algo así. Aquí Pablo amaba a todos los filipenses y ponía a Dios por testigo de que les amaba. Y espero que nosotros también lo podamos hacer. Pongo a Dios por testigo de que os amo a todos vosotros. Espero que todos lo podamos decir como lo decía Pablo. Hemos visto el origen de este amor entrañable, el obrero que tenía este amor entrañable como Pablo. Y en tercer lugar, la oración por un amor entrañable que Pablo ora en el versículo 9. Dice ahí, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo había hablado en el versículo 4 de que él estaba orando por los filipenses, lo podéis leer en el versículo 4, dice siempre en todas mis oraciones rogando. Pablo estaba rogando con gozo por los filipenses, estaba rogando y orando con agradecimiento, como lo vimos ya hace unas semanas. Pero ¿qué es lo que pedía? ¿Qué es lo que pedía por los filipenses? Es importante lo que pedimos. Y aquí Pablo les dice a los filipenses exactamente qué estaba pidiendo por ellos. No simplemente les dice, oro por vosotros, les dice, oro por vosotros por estas cosas. El comentarista Matthew Henry dice, Pablo con frecuencia les dice a sus amigos qué era lo que oraba a Dios por ellos, para que ellos supieran cómo orar por ellos mismos y también para dirigirlos en sus oraciones. Por eso se lo dice. Y leemos ahí que Pablo primeramente estaba orando por su amor. La petición era por amor, dice, y esto pide una oración que vuestro amor. Pablo estaba orando, estaba hablando antes de su amor, en el versículo 8, de su amor por los filipenses, que provenía del amor de Cristo, como hemos visto. Así que continuando el pensamiento, ahora Pablo les dice que está orando por el amor de los filipenses. No solamente Pablo les ha dicho, yo os amo, pero ahora yo oro para que vosotros también améis, para que vosotros también améis. Améis a Dios, améis a los hermanos. Este amor del que se habla, esta palabra amor, es una palabra especial, es el amor ágape. No sé si has escuchado esa palabra en griego, pero es un amor que no se guarda nada para sí mismo. El autor Pink, A.W. Pink, dice, es un amor que no se guarda nada para sí mismo, un amor que fluye para el uso y beneficio de los demás. Es un amor desinteresado, un amor generoso.
Su misma naturaleza es el dar, buscando promover la gloria de Dios y el bien de los hombres. Pablo no estaba orando para que estos filipenses tuvieran amor propio, como hemos visto que este mundo, e incluso algunos evangélicos hoy hablan mucho de esto. No, Pablo no está orando por amor propio de los filipenses, justo lo contrario. Pablo ora para que tuvieran un amor por los demás, un amor por los demás tan grande que no guardaran nada para sí. Pablo está orando por su amor, pero Pablo está orando por un amor abundante. Dice ahí que vuestro amor abunde, abunde. Pablo sabía que los filipenses ya amaban a Dios y a los hermanos. Pablo no ora para que vuestro amor comience, para que vuestro amor empiece, para que vuestro amor aparezca, no. Dice para que vuestro amor abunde. Los filipenses ya amaban y un cristiano verdadero en el momento que es salvo ya muestra ese amor a Cristo, ese amor a los demás, ese amor a Dios mismo. Pero ese amor debe de abundar en nuestras vidas. De la misma manera que ocurría con nuestra comunión con Dios, que es la base de nuestra comunión con los hermanos, así también ocurre aquí. Nuestro amor a Dios, como hemos visto, es el origen, es la base de nuestro amor el uno por el otro, y este amor debe abundar. Pero no solamente se queda en abundar, mira lo que dice, es como que pone más y más palabras. Para que vuestro amor abunde, y dice, aún más y más. Hay un supermercado que se llama Más y Más, pero no está hablando de eso. Está diciendo que vuestro amor abunde aún más y más, que superabunde, si se puede decir así. Hoy hemos venido aquí a orar. Y Pablo estaba orando para que el amor de los filipenses continuara desbordándose. Así es como se podría traducir de otra manera este versículo, para que vuestro amor continúe desbordándose, que se desborde más y más. Y al venir aquí a orar en esta tarde, es bueno orar, como hacemos por los enfermos, lo vamos a hacer por los que están sufriendo, por salud, por los no convertidos, por avivamiento. Pero Pablo, cuando dice esto, pide en oración, no nombra ninguna de estas cosas, sino que el enfoque de Pablo estaba a orar por la santidad, por el crecimiento de los cristianos. No hay nada malo en orar por las otras cosas, pero no nos debemos olvidar de orar y pedir a Dios que nos haga crecer en amor. Porque ya les dijo Cristo a sus discípulos que cuando vean el amor que vosotros tenéis, entonces la gente va a ser atraída a Cristo, viendo también el amor que vosotros mostráis a Cristo y que mostráis el uno al otro. Y Pablo no se conforma con que simplemente amaran o que simplemente abundaran en amor, sino que Pablo va más lejos, busca más y más, que abunden más y más, aún más y más. Y no tenemos que ser conformistas con nuestro amor, siempre hay más amor a Cristo que debemos mostrar, más amor a nuestros hermanos que debemos mostrar. Así que oremos por eso, para que nuestro amor abunde aún más y más. ¿Pero qué dice después? ¿Que vuestro amor abunde aún más y más? ¿Y se queda ahí? No. Dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo oraba por un amor superabundante y dice aquí en ciencia. ¿Qué se refiere a eso? Aquí llevamos ya en la Sierra Segura pues más de un mes que prácticamente no ha llovido, o quizás bastante más, no ha llovido prácticamente nada. Pero quizá os acordáis, hace un mes y medio por ahí en el País Vasco estaban teniendo bastante lluvia, bastante. Y un pastor que conocemos allí en el País Vasco, el padre de mi cuñado, tiene en su iglesia un pequeño caserío en el monte que lo utilizan para retiros y para campamentos, y nos mostraban algunos vídeos de cómo las riadas habían destruido caminos, habían hecho cosas que no esperaban, porque había tanta agua, tanta lluvia, que el río se había salido, se había desbordado y había destrozado bastantes cosas. Cuando el agua rebosa, crea riadas. Y por eso es importante pues, hacer cauces para que el agua vaya a un sitio sin hacer daño. Ahora bien, volvemos a Filipenses. Pablo quiere que este amor de los filipenses rebose, que se desborde, pero no en cualquier dirección. No simplemente que se desborde y vaya a cualquier sitio. No, Pablo quiere que este amor se desborde como este río, como esta riada, pero que se desborde en un cauce,
que se desborde en un cauce. ¿Y cuál es el cauce? El cauce es en ciencia y en todo conocimiento. Porque entonces cuando el agua se desborda en ese cauce, entonces sí que es para bendición. Cuando se desborda en otro cauce, muchas veces es para desorden o para cualquier otra cosa. ¿Y a qué se refiere esto de que abunde o que se desborde o que el cauce de ciencia? Pues se refiere esto a una comprensión, un conocimiento de la verdad, tanto la verdad doctrinal como la práctica. Pablo quiere que nuestro amor esté encauzado en las verdades de la palabra de Dios y una comprensión de estas verdades. Y es que pasa así, cuando realmente más estudias y comprendes y conoces a Dios y lo que ha hecho en Cristo, entonces la reacción natural va a ser venir y postrarnos ante Él. Eso es lo que va a pasar una y otra vez. El amor entrañable, este amor desbordante, no es un amor ciego, un amor descontrolado que va a cualquier sitio, no, es un amor controlado por las verdades de la Escritura, encauzado por las verdades de la Escritura. Ahora se lleva mucho esto de, pero no tenemos que hablar de doctrina, sino del amor. Yo quiero ir a la iglesia y que me hablen del amor y no de doctrina. Eso de doctrina, qué pesado es, ¿no? Pero escuchar sobre el amor, qué bonito es. Pero aquí dice Pablo, el amor tiene que abundar en doctrina, en ciencia y en conocimiento. Si no, no vale para nada. No vale para nada. ¿Cómo vas a amar a alguien que no conoces? Eso no es amor, cualquier otra cosa. Ahora, la ciencia sin amor no vale para nada. El conocimiento en la cabeza sin amor no vale para nada. Pablo lo dice en 1 Corintios 13. Si entendiese todos los misterios, si tuviese toda la ciencia y no tengo amor, no vale para nada. Es inútil. Sabemos que el conocimiento envanece. Y por eso nos decimos la ciencia o el conocimiento sin amor no vale para nada. Pero el amor sin ciencia tampoco nos vale. Deben estar juntos los dos. Conocimiento de Dios y amor a Dios juntos los dos. El conocimiento sin amor, ¿a qué nos lleva? A orgullo. A eso nos lleva el conocimiento sin amor. Pero el amor sin conocimiento nos lleva a un sentimentalismo. Nos lleva a ir por aquí hoy y por aquí mañana. Hoy te quiero mucho y mañana te odio. A eso nos lleva el amor sin conocimiento. Deben estar las dos juntas. Pero dice ahí que abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El original griego, una mejor traducción de este texto habría sido que abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Esa segunda palabra se refiere más a discernimiento. Es la única vez que aparece esta palabra en el original griego en toda la Biblia y significa el poder de percibir el bien y el mal, discernimiento. Y cuando nuestro amor abunda en conocer mucho a Dios, entonces vamos a tener más discernimiento. Vamos a ver lo que es bueno y lo que es malo. Es como alguien que ha estado todo el día en el campo respirando aire puro, y cuando respiras aire puro, entonces a la mínima que se mete en un sitio donde hay humos, lo va a notar, porque ha respirado, ha llenado sus pulmones de aire puro, entonces va a notar cuando hay humos o cuando hay un ambiente impuro, lo va a notar más. Si te quedas en el sitio con ambiente impuro todo el día, te acostumbras y no lo notas. Y así también ocurre cuando estudias la palabra de Dios y estudias cómo es Dios. Vas a notar más cuando algo no sea como dice la palabra de Dios. Que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Hoy hemos venido aquí a orar. Y como hemos dicho, es bueno orar por todas las cosas que vamos a orar, enfermos, por salud, por los no convertidos y por avivamiento. Pero no debemos olvidar de orar porque nuestro amor abunde aún más y más en conocimiento de Cristo y también en discernimiento. Oremos por esto. Que nuestro amor sea primeramente un amor basado en el amor de Cristo, un amor a Cristo primeramente y en segundo lugar, un amor a nuestro hermano y a nuestro prójimo.